Y bueno, ahora la moderadora va a ser la maestra Marta Sonia Orozco Ramírez. En este siguiente bloque, si se encuentra. Claro que sí, maestra Mónica. Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras, queridos Gracias, alumnos. maestra. Muy buenos días. A usted, maestra Mónica, muchas gracias al comité organizador quien me hizo la invitación y sobre todo en memoria también de nuestra compañera y colega Lupita Carballo. Nos encontramos reunidos en el encuentro del Colegio de Mujeres Profesionales del Bachillerato de la UNAM este día martes 8 de marzo del año en curso del 2022. A continuación, voy a darles de manera muy breve las indicaciones sobre el tiempo. Los profesores tendrán, tratándose de ponencia, 15 minutos para las presentaciones en PowerPoint. 2 minutos antes, si ustedes me permiten, haré sonar lo siguiente para que ustedes tengan conocimiento de que debemos dar paso a la siguiente ponencia. En el caso de infografía, tendrán los ponentes 10 minutos, a los cuales 2 minutos antes, igualmente, se les hará referencia de que su tiempo se ha terminado para dar paso al siguiente compañero o compañera. Con esto me permito dar paso a nuestra compañera y profesora Erika López Álvarez, quien es profesora del Colegio de Historia del plantel 3, quien imparte la asignatura de Historia Universal, la palabra, con su ponencia Ser Mujer en Tiempos de Pandemia. Maestra Erika, muy buenos días. Adelante. Buenos días. Muchas gracias. Agradezco a las organizadoras del encuentro El Espacio la oportunidad de presentarme en este encuentro de mujeres profesionistas del Bachillerato de la UNAM. También comparto mi sentir por el sensible fallecimiento de la maestra Carballo, por supuesto. Y pues bueno, me permito compartir pantalla para empezar con esta ponencia. No sé si se ve, ¿me podrían confirmar? Sí, se ve. Sí, la podemos ver. Muchas gracias. Pues bueno, la ponencia que tengo preparada para el día de hoy tiene como título Ser mujer en tiempos de pandemia. Y pues bueno, lo primero que tendría que mencionar es que pues es un tema justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues el objetivo es básicamente analizar el papel que las mujeres desempeñamos en el contexto actual de la pandemia provocado por el virus SARS-CoV-2, que desde sus inicios en el 2019-2020 obligó a la sociedad al confinamiento y con ello pues a la modificación de las actividades laborales y de la vida cotidiana en general. A partir de los ejes temáticos propuestos en este encuentro, pues me pareció oportuno como parte de mi formación describir, ¿no?, el rol que históricamente hemos jugado las mujeres en durante siglos, ¿no?, que ha sido pues imprescindible, ¿no?, y que estas características de una u otra manera se repiten en el resto de los países en mayor o menor medida, ¿no? Ahora bien, me parece que el punto de partida de cualquiera de las ponencias que se den en el marco de esta conmemoración, pues tiene que partir, ¿no?, del contexto, del reconocimiento de una situación de desventaja y de violencia que han vivido las mujeres durante siglos, ¿no? Y que desde mi perspectiva tiene su origen pues a partir del concepto de género, ¿sí? Que diversos autores dicen que el género lo podemos considerar como una construcción social por la que se asigna a cada persona, dependiendo de su sexo, características y comportamientos precisos, creando de esta forma expectativas sobre el comportamiento futuro, ¿no? ¿Y por qué esto es muy importante de entender? Porque, bueno, este constructo social de alguna manera explica cómo en una sociedad patriarcal y machista como la mexicana, no solo se espera, sino se exige a las mujeres tener un comportamiento sumiso frente al hombre, ¿no?
Mientras que al hombre se le ha dotado siempre como de la capacidad de tomar las decisiones dentro de la familia, de establecer los parámetros de conducta y de hacerlos valer, ¿no? Lo cual es verdaderamente significativo porque esto explica que lo tenga que imponer incluso a veces a través de la violencia, ¿sí? Y esto me parece particularmente importante porque es una situación que se traslada, incluso se justifica y se comprende por medio de las instituciones, ¿sí? Lo que hace que este clima de una familia sumamente violencia, pues se perpetúe, ¿no? Estos términos de género y de sexo, ¿no? De la diferencia, en realidad es algo, digamos, relativamente nuevo. Son conceptos que se empezaron a trabajar sobre todo en los últimos años del siglo XX y que coinciden justamente con la tercera ola feminista, de acuerdo a la doctora Nani Barriga. Y se transformó de alguna manera la manera, el discurso en que diversas organizaciones y documentos que se dieron a la tarea de hablar de esta, pues como de esta discriminación frente a la mujer, pues ha manejado, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1949, en la CEDAW, se trabajaba todavía, se manejaba todavía el concepto de sexo, ¿no? En su artículo primero. Sin embargo, ya en la Convención de Belém do Pará, que ya estamos hablando del año de 1994, cambia este concepto por el de género, ¿no? Que a mí me parece imprescindible. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos permite comprender las implicaciones del concepto de género en una visión tradicional. Ustedes saben que en México, bueno, en México y en todo el mundo, ¿no? Es esta visión, estas formas tradicionales que adoptamos, pues en realidad tienen mucho peso, ¿no? Es la manera en la que finalmente nos comportamos frente a los demás. En esta forma tradicional de la sociedad mexicana, pues siempre se le ha dado este peso a los hombres, en donde pues se habla de que ellos son los proveedores de la familia, que ellos tienen que desarrollarse justamente en el ámbito de lo público, ¿sí? Que son, digamos, los proveedores, y a la mujer, por el contrario, pues siempre se le ha recluido en el ámbito de lo privado, ¿no? A la mujer generalmente se le asume, ¿no? Esta capacidad de ser la madre, de ser la hija, de ser la cuidadora, ¿no? De encargarse del hogar. Y esto es bien interesante de analizar porque en esta visión tradicional propia de nuestra sociedad particularmente, se deja al Estado como inactivo, ¿no? Es decir, en este resguardo de lo privado, de la tradicional, del hogar, se ha permitido que el Estado no intervenga en cosas que propician justamente un clima de violencia, ¿no? Y que es algo que verdaderamente debería de preocuparnos, ¿no? Que es algo pues que ha mantenido históricamente a la mujer en una posición de subordinación, de dependencia, de explotación y de maltrato, ¿no? La mujer anteriormente pues no puede tener propiedades, ¿no? Las propiedades las organiza el marido, incluso llegó a ser considerada en su propia persona como patrimonio de él, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, lo que más me interesa resaltar en esta ponencia, perdón, es justamente que esta situación que primero expliqué en términos de la tradición, también se traduce, tiene implicaciones jurídicas, ¿no? Por ejemplo, en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federal, que va a ser vigente en México de 1928 a 1974, se establece que los trabajos del hogar estaban encomendados a la mujer. E incluso aquí permean estas ideas que tienen incluso que ver con una cuestión religiosa, de que la obligación de la mujer es seguir al marido a donde quiera, ¿no? A donde fuera. Y otra que me parece igual de grave, ¿no? Pero tal vez más en una cuestión de la violencia de la que estamos hablando, es esta tesis de jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de la Nación, en donde afirma que pues no hay violación, no se puede considerar como violación cuando el hombre ejerce violencia para tener cópula con la mujer, porque
pues parte de su derecho y de la obligación de las mujeres, ¿no? Entonces, esta idea se las manejo para que tengamos pues una idea precisa de cómo la ley se aplica con base en la tradición, ¿no? Y me parece que esto es algo bastante grave, ¿no? Finalmente, las sociedades se transforman, eso es algo que nos tiene que quedar bastante claro. Y en esta pues transformación que hemos ido viviendo, va a implicar, va a tener mucho peso estas olas feministas, ¿no? Este trabajo que se ha venido manejando por mujeres, pero particularmente la tercera ola, ¿no? Que abarca de la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, en donde empieza a cuestionarse toda esta parte de la tradición, ¿sí? Se empieza a hablar del patriarcado, se empieza a hablar de las cuestiones de género, se empieza a hablar del machismo, ¿no? Particularmente, y sobre todo de esta parte de lo público y de lo privado, ¿no? Y entonces se cuestiona por qué la mujer finalmente siempre tiene que, digamos, subsistir, ¿no? Bajo estos principios sumamente tradicionalistas que tiene como implicación la violencia, ¿sí? En este sentido, entonces, va a ser importante, ¿no? El empuje que tienen estas olas feministas, pero también algo que quería yo resaltar es que particularmente en el caso de México tuvo que modernizarse, tuvo que, pues digamos, aplicarse en estos nuevos términos de los derechos humanos por una presión externa, ¿no? Nosotros sabemos que en países más desarrollados, pues estos avances feministas fueron mucho más rápidos. Y entonces, en este sentido, ya para los 70, ¿no? Habían manejado hace poco la década de los 70, se empiezan a hacer modificaciones. Por ejemplo, en 1974 se reformó el Código Civil, que habíamos mencionado con anterioridad, en donde se acepta que, bueno, la mujer también tiene la capacidad de contribuir económicamente al hogar y tener la misma autoridad. Pero como todos sabemos, ¿no? El hecho de que se modifiquen las leyes no implica que se modifique necesariamente pues la forma de pensar de la gente. Y entonces para la mujer fue todavía peor, ¿no? Porque entonces siguió ocupando una posición sumisa dentro del hogar, pero ahora también quedó a su cargo una parte de la manutención, ¿no? En este sentido, entonces, que puede incluso resultar bastante contradictorio, bueno, este es el caso de las reformas al Código Civil que les había comentado. Y bueno, también va a haber presiones internacionales, sobre todo en el sentido económico, en donde pues ya en esta presión México se va a ver obligado, ¿no? De alguna manera, o se va a ver presionado para participar en la Convención Interamericana en 1995 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Algo que ya les había comentado, en donde uno de los logros más importantes es que la violencia familiar fuera considerada como una causa de divorcio, ¿sí? En este sentido, entonces, me parece importante mencionar que lo relevante de analizar el plano jurídico es pues la falta de voluntad política, ¿no? Para erradicar estas situaciones de violencia. Pues incluso en este avance que hemos tenido en el país, finalmente se crearon estos ministerios especializados en la materia, pero no se capacitó a los funcionarios, ¿no? No se capacitó a la gente que tenía que llevar a cabo, que cumplir estas leyes. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que a las mujeres se les siguió tratando de, no sé, pasaron de víctimas a victimarias o bien se les revictimizó, ¿no? Que me parece que esto es algo cotidiano, ¿no? Esto es algo que vivimos constantemente. Y pues bueno, en esta transformación de la sociedad también nos queda claro que las mujeres hemos ido ocupando cada vez una mayor digamos, desempeño en el ámbito de lo público, ¿no? Las escuelas, el trabajo y demás. Pero la violencia es algo que se sigue repitiendo, pues, en todos estos sectores, ¿no? Y bueno, pues finalmente, relacionándolo con el tema que nos aqueja, que es la mujer frente a la pandemia, a pesar de todos estos logros y avances que he venido mencionando, siempre en las sociedades los momentos de crisis
nos hacen verdaderamente cuestionarlos si realmente ha habido un avance, ¿no? En el caso de la mujer frente a la pandemia, pues nos damos cuenta que no es así, ¿no? Cuando las mujeres, cuando la sociedad nos tuvimos que confinar por esta cuestión de COVID, pues finalmente ahora las mujeres sufrieron de una mayor cantidad de violencia. ¿Por qué? Pues porque se vieron, digamos, tuvieron que convivir con los que en muchas ocasiones son sus agresores, ¿no? Y ahora además en un clima de mayor violencia, ¿sí? Porque, en un clima de mayor violencia y de tensión, pues debido a la situación, ¿no? Estos son algunos datos que nos arroja ONU Mujeres, ¿no? En donde nos dice que antes de la pandemia, 243 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años habían sufrido violencia físico-sexual. Con el inicio de la pandemia y este confinamiento del que hablo, pues esta situación aumentó, ¿sí? En este sentido, me gustaría mencionar también que en nuestro caso particular, ¿no? En el caso de nuestro país, la situación se agrava por esa visión tradicionalista, ¿no? que seguimos teniendo y que tiene que ver directamente con la función del Estado. Por ejemplo, y cito, el presidente de la República hace poco en el 2020 hizo las siguientes declaraciones. Sí, existe el machismo, pero también mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional. Es el núcleo humano más fraterno. Entonces, si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, no aplica del todo. Hizo estas declaraciones a pesar de que la línea Mujeres de Locatel en la Ciudad de México recibió en el mes de marzo del 2021 4 veces más llamadas por violencia de las que se recibieron en meses anteriores, ¿no? Y además de que los datos nos arrojan que pues el 50% de los feminicidios en México fueron cometidos por la pareja de las mismas mujeres y el otro 22% por algún otro familiar. Cosa que entonces contradice, ¿no? De alguna manera mucho todo de lo que estamos manejando, ¿sí? Y bueno, pues ya digamos, esto de las llamadas que mencionaba, que han aumentado, ¿no? Que también hizo algunas declaraciones desafortunadas, diciendo que el 90% de las llamadas que se hacían eran falsas, ¿no? Nunca aclaró de dónde venía esa información. Y bueno, pues finalmente no solamente es la parte de la violencia, también es la parte laboral. En la cuestión de la pandemia, se comprobó también que las mujeres fueron las que absorbieron una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Se habla de que el 73.2% de las mujeres ocuparon la primera línea de batalla frente al COVID. Y además bajo condiciones digamos, de discriminación, ¿no? En cuanto a los salarios, porque sus ingresos son 23.7% inferiores a los de los hombres, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de las labores domésticas, que es algo que ya se viene manejando también en las otras ponencias, pues bueno, ya sabíamos que desde antes las mujeres trabajan el triple, ¿no? En cuanto a trabajo doméstico. Y ahora con la situación del confinamiento, donde además los niños no fueron a la escuela y demás, pues esto se incrementó, ¿sí? Finalmente, me permito concluir este tema considerando que mientras se sigan perpetuando estas ideas tradicionalistas características de nuestra sociedad y se sigan difundiendo estos estereotipos que someten a las mujeres, que se siga además extendiendo la idea a través de los medios de comunicación, pues el cambio hacia una sociedad verdaderamente incluyente es difícil, ¿no? Me atreví a poner aquí que nunca llegará. Pero más importante aún, ¿no? Me parece que en esta discusión, en esta situación que traté de exponer sobre lo público y lo privado, me parece que esta idea de la lucha feminista, estos logros que se han alcanzado, jamás se van a concretar si el Estado, que es el que tiene que ser el garante de nuestros derechos, pues no aplica la ley como tal, ¿no? Si realmente no capacita a la gente para que a través de estos medios y estos organismos que protegen a las mujeres,
pues verdaderamente se ejerza la justicia. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo su atención y con esto concluyo. Muchísimas gracias, maestra Erika, le agradecemos enormemente. A continuación vamos a darle paso a nuestra compañera, la profesora Mónica Benítez Albarrán, quien es profesora del Colegio de Biología del plantel 3 e imparte las asignaturas de Biología 4 y temas selectos de Biología. Ella nos dará la ponencia, las prácticas caseras como estrategia didáctica. Adelante, maestra Mónica. Sí, buenos días a todos nuevamente. Pues, como decía hace un momento, ¿verdad? Este espacio nos da la oportunidad de comentar qué hicimos, cómo abordamos el dar nuestras clases, ¿verdad? No nos cruzamos de brazos, no dijimos, pues, no se puede, sino que siempre entusiastas estamos buscando de qué manera. Y bueno, pues, en esta ponencia yo quiero compartirles qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Al inicio de la pandemia nos invade el miedo y nos surge la pregunta a los maestros del área experimental, ¿verdad? Somos maestros que nuestras materias son teórico-prácticas, que tenemos que hacer prácticas de laboratorio. ¿Cómo lo voy a hacer si no estoy en un laboratorio? ¿Sí? Y entonces, pues empieza a haber varias buenas ideas, ¿verdad? Al tomar los cursos para aprender a dar clases en línea, se cambia mi presentación porque siempre que la comparto completa como que no avanza. ¿Sí está avanzando? Perdón. Sí. Maestra. Sí. Muy bien, entonces, bueno, pues en primer lugar, como estábamos dados, no estábamos acostumbrados a dar clases en línea, pues empezamos a tomar estos cursos básicos y yo tuve la fortuna de encontrar a una profesora de Prepa 5, a Marta Corona Tinoco, que alguna vez estuvo en nuestro plantel, y nos dio un curso para aprender a dar las clases en línea, ya que ella pues ya llevaba bastantes años, 18 años dando clases en bachillerato a distancia. Y bueno, pues conocimos las plataformas para poder comunicarnos con nuestros alumnos. Nos enseñó a usar el Zoom, nos enseñó a usar el Meet y también el Classroom. Sí, entonces nos habló también de algo muy importante, la netiqueta. ¿Cómo debemos nosotros, profesores, comportarnos con nuestros alumnos en este ambiente virtual? ¿Sí? Entonces, pues este sistema es muy cansado, tanto para planear nuestras clases, para hacer la planeación de las mismas. Sin embargo, ahí aprendí algo muy importante con Marta Corona. Nos dijo, su curso en línea no va a ser exactamente igual al presencial. Si tenemos 4 clases a la semana, no vamos a dar las 4 clases a la semana. Vamos a hacer clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Sí? Porque en un inicio muchos maestros estaban pues muy presionados y queriendo hacer de su curso virtual algo muy similar al curso presencial. Bueno, y también por otra parte yo llevé un curso con la doctora María de Jesús Cuevas del Laboratorio de Mamíferos Marinos de la Facultad de Ciencias. Con ella ya había asistido yo a un curso sobre mamíferos marinos y tuve la fortuna de ir a Bahía de Banderas con ella. Pero bueno, en este caso, en este curso, nos habló de muchos materiales que podíamos utilizar en línea y nos presentó 2 libros que a mí me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho. Y son estos, ¿verdad? Dice, experimentos divertidos de la química para jóvenes y 100 experimentos sencillos de física y química. Entonces, de ahí empezamos a buscar de qué manera podíamos darles a los alumnos prácticas sencillas, ya que no estábamos en el laboratorio. Ellos no tenían reactivos en su casa, ni tampoco nosotros. En la escuela, pues estamos haciendo equipos de trabajo para que pueda alcanzar el material y entonces habría que pensar en cuáles eran las mejores prácticas para que ellos pudieran ver algunos fenómenos. Bueno, pues yo me puse a ver el listado de prácticas que siempre daba y vi cuáles era posible ponerlas en línea, ¿verdad?
Entonces, de estas prácticas que se pudieron hacer en línea, pues lo primero fue que yo las reprodujera en casa y bueno, les quisiera compartir dos en especial. Una que se llama extracción de ADN a partir de chícharos y otra que es la siembra de bacterias por método de estería. Entonces, a ver, en el caso del ADN se requieren algunos elementos muy sencillos. No vamos a ver el ADN como la doble hélice, ¿verdad? Pero vamos a ver las fibras de ADN. Entonces, pues lo primero y muy importante es que vamos a triturar los chícharos, pues en un mortero de madera, con el que todos contamos en casa. Usamos bicarbonato, usamos ablandador de carne, sal, detergente líquido. Entonces, todos estos elementos los tenemos en casa y también algunas jeringas, algunas cucharas medidoras o algunas tacitas medidoras. Y esta técnica, pues, es fácil de lograr, ¿verdad? Esto es lo que vamos a tener como resultado final, ¿verdad? Cuando ya agregamos nuestro alcohol etanol frío, obtenemos estas fibritas que es el ADN. Me dio a mí mucho gusto ver que mis alumnos entendieron la técnica y además la reprodujeron y quisieron compartir su cámara con todos los demás en el momento de la clase. Porque yo creo que eso es lo más bonito en dar clases en confinamiento, que los alumnos muy entusiastas siempre están haciendo las cosas, ¿verdad? Y bueno, después, en cuanto a las bacterias, ¿verdad? Porque tenemos la unidad 2 de temas selectos que estamos viendo microorganismos, microbiología, y entonces hice un medio de cultivo muy sencillo que solamente llevaba grenetina, que llevaba caldo de pollo de cuadrito y un poquito de proteína que podía ser un cachito de carne molida o de bistec o de atún. Y bueno, obtuve los medios de cultivo con un hisopo estéril que venden en la farmacia. Pudimos verificar la efectividad de los geles antibacteriales, ¿verdad? Porque es nuestra preocupación cuál es el mejor gel. Y bueno, hicimos algunos cosas rudimentarias, ¿verdad? Hicimos una lámpara de alcohol con un frasco de Gerber, esterilizamos en una olla normal, ¿verdad? Pero tenía, venden en las clapalerías un masking tape que nos indica cuándo ya está esterilizado el frasquito, ¿verdad? Tiene unas rayas negritas que indican que ya está esterilizado. Bueno, pues miren, de dos geles que revisamos, que fue el gel uno muy común, ¿verdad? Que venden, que se llama, bueno, que a veces hasta tiene aromas, ¿verdad? Esa marca no se veía la definición de bacterias porque, pues no sirve muy bien. A pesar de que se usa ese gel, al hacer nuestra siembra se veía todo invadido el medio de cultivo, todo opaco. Eso quiere decir que todavía hay millones de bacterias. En cambio, otra marca que usamos fue el resultado. Había colonias que pueden contarse. Eso significa que sí se redujo grandemente la cantidad de bacterias, ¿verdad? Bueno, ahora, para presentarles a los alumnos todas las fotografías, usé la aplicación Quick, que la bajé de mi celular. Entonces es una aplicación muy sencilla con la cual de todas las fotos que tenemos del procedimiento, pues las seleccionamos y nos genera de inmediato una especie de video. Bueno, pues no solamente hicimos las prácticas caseras, sino que también se pudieron hacer algunos proyectos de investigación. Hubo alumnos que hicieron propagación de crasuláceas, que son estas plantas que tienen mucha agua, ¿verdad? Que son muy gorditas sus hojas. Y pues me llevo con la sorpresa que encontraron, aparte de las crasuláceas de su casa, fueron hacia tianguis, a mercados, y encontraron 35 diferentes especies de crasuláceas, ¿verdad? Entonces, para mí yo creo que eso es lo más bonito de dar clases en línea, de ver cómo los alumnos tienen tantas ideas buenas, ¿no? Entonces, a ver, nada más, a ver si me conecto con el video para que vean un pequeño fragmentito del trabajo, ¿verdad? Realizado por los alumnos
en el que pudieron encontrar muchísimas crasuláceas, ¿verdad? Y que nos quedamos impresionados de la diversidad. Además de que aprendieron a propagarlas de una manera muy sencilla. En la bibliografía yo les comparto un manual del doctor Jerónimo Reyes, que trabaja en el Jardín Botánico, donde nos dice cómo propagar las crasuláceas. Y también en la bibliografía les comparto lo de los libros de las prácticas de física y de química. Entonces, pues es algo muy interesante, ¿verdad? Y bueno, estos trabajos que realizaron los alumnos pudieron presentarlos, por ejemplo, en la Feria de las Ciencias, en el Festival Científico de Jóvenes hacia la Investigación. Y no sé si sí pudieron verlo o no, o nada más yo lo estoy viendo. Lo estamos viendo aquí la imagen, maestra. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con otro de los proyectos que hicieron, por ejemplo, fue hacer jabón. Entonces aquí viene la recetita que usamos para hacer el jabón, y también hicieron un trabajo sobre injertos de cactáceas, ¿verdad? Y este trabajo que realizaron los alumnos obtuvo el segundo lugar de Feria de las Ciencias en la parte del ambiente. Y bueno, también aquí tengo un video en donde se explica brevemente con esta aplicación Quick cómo se hace el jabón casero, ¿verdad? Que solamente se requiere aceite de coco, aceite de oliva, el aceite que a veces sobra y que no podemos tirar al caño porque es un contaminante, y con sosa que venden en la clapalería, y esencia y colorante. Con eso fue suficiente para hacer el jabón, que sirve muy bien para, pues, para hacer lavar ropa, ¿verdad? O lavar las manos incluso. Bueno, yo simplemente le daba a mis alumnos la idea y ellos hacían maravillas, ¿verdad? Hicimos la esferificación de algunos líquidos usando dos reactivos muy sencillos que venden en materias primas, en Deiman, y usamos alginato de sodio y carbonato de calcio. Y entonces obtuvimos estas esferitas, y entonces yo les dije cómo hacer la esferificación de un líquido, pero ellos la hicieron de té verde con un colorante especial, y se les ocurrió hacer patitos, ¿verdad? De yogur para poder hacer la esferificación inversa, y luego se les ocurrió hacer un licuado nutritivo, ¿verdad? Congelarlo y encapsularlo con esta técnica de esferificación. Entonces, bueno, pues el mensaje final que yo quería darles en esta ponencia, pues es que cada dificultad a la que nos encontremos, y en este caso en la docencia y en la vida cotidiana, pues no debemos de tener miedo, sino que debemos poner las manos a la obra y implementar nuevas estrategias. En este caso nos toca a los profesores hacer esas nuevas estrategias. Al principio es difícil y algunos alumnos dirán, pues no se puede, pues no me gustan las clases en línea, pero yo doy un aplauso a todos aquellos alumnos que sí quisieron intentarlo y que mejoraron mis propuestas y que estuvieron trabajando aún en sesiones fuera de clase, por separado, en diversos proyectos y en horas que no les correspondía. Y bueno, pues los alumnos estaban muy contentos de hacer algo útil para ellos y también para su casa, ¿no? Entonces, esta es mi ponencia, de las referencias que quería compartir con ustedes, y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Mónica, le agradecemos enormemente. A continuación, damos paso a la maestra Lisette León Espinosa, quien es técnica académica del plantel 3 y coordina el centro de cómputo, el cual se encuentra en el edificio D, con la infografía Violencia de Género en Confinamiento por COVID-19. Adelante. Gracias, maestra. A ver, voy a compartir
Mm. Ya se puede ver, ¿verdad, maestra? Así es, Liz. Así es. Ok. Bueno, mi infografía, violencia de género en confinamiento por COVID-19. Y, y hablando acerca del mismo tema que ya se ha estado comentando acerca, pues la adicción o la de género, y estuve realizando algunas lecturas y vemos que desde que se desató el brote de COVID-19, pues se intensificó todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas sobre todo, y violencia en el hogar. Entonces, como la maestra Erika también lo mencionaba, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia sexual o física. Y en su mayoría por todos, pues los nuevos datos e informes que se presentan al alcance de las estadísticas nos dicen que se ha intensificado y que mientras a la sombra crecía esta crisis sobre este nuevo virus, pues y se necesitaba un gran esfuerzo colectivo para poder detenerlo, y que mientras se descubrían cada vez un poquito de más cosas para poder ayudar a la gente, pues en líneas adversas, los casos de violencia contra las mujeres, pues iban también aumentando, pero pues estos no se iban deteniendo, ni se podían alcanzar un límite para poder eh, tomar los parámetros que pudieran hacerlo. Esta violencia se intensificó al mismo tiempo en todo el mundo y se encontraron, sí, medidas ante el virus de quedarse encerrados, ya que se utilizaban desinfectantes, medidas como el cubrebocas, pero la pregunta era, ¿qué medidas se tenían que tener ante esta violencia? Y entonces vemos que aproximadamente 770 millones de mujeres son agredidas en todo el mundo, esto nos dice la OMS, pero tenemos 2 elementos que nos dicen que se trata acerca de un problema histórico y se trata de conductas propias que determinan el contexto. Y además vemos que las denuncias que se hacen, pues solamente son de 25 a 28%, lo cual nos dice que pues la violencia es mucho más grande de lo que nos están arrojando los datos. Y bueno, este confinamiento creó las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencializaran, ya que pues las mujeres estaban más aisladas, aumentó el control por medio del encierro y se facilitó la impunidad al aumentar las barreras para que las mujeres pues pudieran salir de esta violencia. Y pues los estudios nos revelan que se trata de una situación habitual tras la catástrofe o un desastre, y que los agresores aprovechan las circunstancias en las que se produce una limitación para incrementar la violencia contra las mujeres. Y esto también se ha visto, por ejemplo, después del terremoto de Haití,
después de los incendios de Australia o después del tsunami de Japón, ya que el incremento de la violencia de género pues fue en aumento debido a estas situaciones. Entonces, se ve que hay un incremento de esta violencia previa al desastre y una aparición de la violencia de género en relaciones en las que no existía con anterioridad. Y todo ello, pues, también sin ese aumento de denuncias. Pero también vemos que, por ejemplo, hay un consumo de alcohol que va en un aumento de 84.4%. Entonces, antes de algún tipo de desastre, también se presentan unas situaciones que van en aumento, pues debido a todo este encierro que se ha tenido y pues a las condiciones que se dan. Por otro lado, vemos que en México diversas empresas trabajan sobre la equidad de género, tales como Scotiabank, pues de México, ¿verdad? AT&T, Kellogg's y Telefónica de México. Y vemos que desde marzo del 2020 hasta julio pasado, en el país se registraron 1,345 feminicidios y 4,411 homicidios culposos y muchísimos delitos de violencia familiar. Y pues también los sobrevivientes de esto no disponen de la información necesaria y muchas veces desconocen los medios a los que se puede acudir para recibir un servicio de apoyo. Por otro lado, el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, pues siguen aqueciendo en la vía pública, en espacios públicos y como también ya lo mencionaban en otra ponencia, pues en Internet. Algunos otros datos nos dicen que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, por ejemplo, hasta agosto se nota un aumento de más del 100% en las denuncias telefónicas. Entonces, pues nos damos cuenta de que sí aumentó toda esta violencia y de que es un porcentaje muy bajo de las personas que se acercan a pedir ayuda, ya sea porque es desconocido o porque no quieren hacer las denuncias pertinentes. Sin embargo, también vemos que muchas empresas y muchos servicios que son para la comunidad, pues están interesados en hacer algo acerca de este tema. Como por ejemplo la ONU Mujeres, que ofrece servicios como refugio, atención médica, acceso a la justicia y al cuidado de las mujeres y niñas. Entonces, pues vemos que sí hay muchas organizaciones que están a favor de toda esta violencia que pues sobre todo se ha generado con el confinamiento por este nuevo virus. Y ya sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Le agradecemos enormemente su atención, así como a todos y cada uno de los compañeros de esta mesa. Bueno, pues retomando la ponencia número 1, tan interesante, importante y trascendental en estos tiempos, en donde la maestra Erika nos habla acerca del rol de la mujer históricamente hablando y el constructo social sobre el machismo que se tiene del machismo, pero que se impone a la mujer desde, pues podemos decir, desde hace muchísimas décadas o desde que el hombre se posa como animal gregario en la sociedad, porque esta es una práctica reiterada, en forma reiterada, pero en donde también la atención por parte del Estado, comentaba la maestra Erika, no es únicamente de hacer la mención en nuestros ordenamientos de primer nivel, como es nuestra Constitución, nuestros lineamientos, etcétera, o códigos de segundo orden, sino que es un actuar también por parte de la sociedad para provocar un cambio. Y en donde la mujer a finales, como comentaba ella, del siglo XX, principios del XXI, comienza
a salir diciendo, ¿no? En dónde estoy parada, y comienza este despertar, ¿no? De las mujeres por el querer hacer ciencia, por querer dedicarse a la economía, etcétera. Y veíamos nosotros retratada a Marie Curie por ahí, en una de las diapositivas. Nos comentaba ella, y lo retomo, la modificación de las leyes no es siempre solo eso, sino es llevarlo, y repito, a través de la conducta de cada uno de los individuos, de cada uno de aquellos quienes formamos parte de esta sociedad. Por parte de la ponencia número 2, las prácticas caseras como estrategia didáctica a través de esta aplicación Quick, es por demás interesante, importante y trascendental, de todo aquello de lo cual nos allanamos nosotros desde nuestros hogares debido a este confinamiento que sufrimos nosotros hace ya 2 años, y en donde estamos buscando la forma de llevar a cabo nosotros este proceso de enseñanza, este proceso de aprendizaje con nuestros alumnos, lo cual se me hizo muy interesante, y creo que a todos ustedes también, con la extracción del ADN de los chícharos, y con materiales que los muchachos tienen de primera mano y que pueden conseguir inmediatamente. No así menos importante está también la siembra de las bacterias por estría. Y maestra Mónica, muchísimas felicidades por ese segundo lugar, a los alumnos quienes fueron ganadores también a través de su experimento. Lisette, bueno, pues usted con esta infografía en donde recupera y encasilla y engloba, enfrasca todos y cada uno de los elementos, características y posiciones de nuestros ponentes. Desde acá arrancamos con este extraordinario encuentro, en donde levantamos la voz no nada más a través de las ponencias, sino a través también de estas infografías, en donde nosotros de manera sintética, analítica, abstrayendo lo que queremos llevar nosotros de la violencia en contra de las mujeres, lo hacemos patente a través de estos espacios también, en donde, bueno, pues nosotros conglomeramos absolutamente un todo, levantando también la voz a través de estos esquemas gráficos. Compañeros maestros, alumnos, si gustan participar, nosotros les agradeceríamos enormemente si tuvieran a bien considerarnos para alguna aportación, etcétera. Adelante. Si gustan ustedes levantar su mano. La maestra Marbella pide la palabra, maestra Sonia. Adelante, maestra Marbella, la escuchamos, por favor. Muchas gracias. Bien, aquí continuamos y agradecemos que ustedes también sigan con nosotros y nosotras. Precisamente respecto a esta mesa 3, que ha sido de verdad, todas las mesas han sido muy interesantes, siempre nos han aportado, nos están aportando cosas que vamos a tener que a lo mejor modificar en algún momento. Aquí con la maestra Erika sobre la situación que presenta precisamente, yo podría decir que siempre la parte jurídica ha existido, ¿no? Y pocas veces, así como lo presenta la infografía de la maestra Lisette, respecto a que no todos, ni todos, más bien también hay hombres, ¿no? Que son, en este caso, violentados. Pero en el caso de la mujer, no, son muy pocas las mujeres que se deciden, pues efectivamente demandar o hacer, externar lo que están sufriendo, ¿no? La mayoría hemos sufrido. Creo que nadie en este foro, yo podría apostar que no haya sufrido alguna violencia, pero finalmente en la mesa 1 que presentaron las cápsulas y las películas, de ahí nos lleva. Yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando. Ahorita ya la mayoría, ya no nos dejamos tanto como era, me recuerdo mi madre, ¿no? Que mi padre hacía lo que quería con ella, hasta disparar una bala y que pase por el lado de ella y pues ella aguantando, ¿no? Entonces cosas así ya no aguantamos, por supuesto.
Siempre ha habido entonces la parte del Código Civil respecto a esta situación, pero seguimos con algunas fallas todavía. La maestra Mónica, yo le llamaría a su ponencia como realmente hecho en casa, maestra, así. Hecho en casa y además, como bien lo dice, ¿no? Que no hay que enfrentarnos a estas dificultades con lo que tengamos y sin miedo. Eso me encantó. Pero maestra, de verdad, felicidades por toda esta creatividad y que realmente, aunque sea en línea, no estamos escatimando para poder mostrarle a los muchachos lo que podemos hacer con ellos y que ellos estén siempre dispuestos a aprender, ¿verdad? Felicidades, maestra. La infografía, por supuesto, habla de estas agresiones, de la historia, de organismos que están encargados de poder ayudar, apoyar a que demos un paso adelante. Y yo creo que, pues, a los ponentes de esta mesa 3, pues muy agradecida y muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante. Gracias. Muchas gracias a ustedes, maestra Marta.